primordiales, este material informativo está basado en el presupuesto nacional venezolano. El mismo es parte de las evaluaciones de la Cátedra de Contabilidad Gubernamental. Somos integrantes de la sección PNFA 303-32 del turno nocturno en la Universidad Experimental de la Gran Caracas, Núcleo La Floresta. Este tema será expuesto por los expositores Frontado Neira, López Carlos y mi persona Robert Manzano. Para nosotros darle preámbulo a lo que sería este tema de presupuesto, tenemos que tener en claro qué es el presupuesto, y lo podemos definir de la siguiente manera. Un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a ciertos números de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho proyecto. Ya nosotros teniendo claro la definición de presupuesto, dan preámbulo al mismo, indicando que el presupuesto, ingresos menos gastos, cuando un presupuesto no está equilibrado, es decir, cuando los gastos y los ingresos no coinciden, en este caso se puede producir dos situaciones. La primera, que los ingresos superen a los gastos y aquí se produce un superávit. Y la segunda, que los gastos superen a los ingresos, aquí se produce un déficit. Estos dos conceptos son aplicables a todo tipo de presupuesto, no solo personal o familiar. Es muy habitual que oigamos en medios de comunicaciones de hablar del déficit del Estado. Esto quiere decir que el Estado ha gastado más de lo que ha ingresado. En el caso de que ocurriera lo contrario, estaríamos hablando que el Estado tiene un superávit. Cuando tenemos un superávit, generamos un excedente monetario que nos permitirá ahorrar e invertir para el futuro. Es muy importante plantearnos siempre un presupuesto con superávit. Cuando los gastos superan los ingresos, debemos plantearnos cómo corregir la situación, pues de lo contrario caeremos en un endeudamiento y eso es lo que no se quiere. Primero iremos consumiendo nuestros ahorros. Cuando se termine, aquí vamos a acabar pidiendo un préstamo. Lo mismo que sucede en los estados normalmente. Un estado con déficit incrementa su deuda para poder seguir pagando sus servicios. Cuando sucede lo que sería el presupuesto, reducir los gastos, solo hay dos formas de convertir el déficit en superávit: incrementar el ingreso o reducir los gastos. Los ingresos suelen ser estables y es difícil conseguir un incremento. En cambio, en los gastos suele ser siempre más flexible. Una de las preguntas que nos surge o tenemos una incógnita, vamos a aclararla en este material informativo, que es cómo se podrá mantener el presupuesto nacional en los momentos de bajo ingreso en la renta petrolera. Vamos a tomar como referencia a años anteriores, cuando en esta frase se dice lo siguiente: un gobierno revolucionario con poder económico como el que yo presido tiene planes para pasar cualquier situación, así tiren los precios del petróleo a donde lo tiren. Esta frase lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro durante una reunión del Consejo de Ministros en la que descartó la posibilidad de la caída de los precios crudos que la misma afectará al país. Tomando como ejemplo la era de octubre del 2014, cuando Maduro decretó la emergencia económica, una forma de estado de excepción prevista en la Constitución para hacer frente a la crisis que sufre el país, que en ese momento sufría y que actualmente sigue sufriendo. Según cifras oficiales, Venezuela registró para el año 2015 la inflación más alta del mundo en un 180%, y en su discurso anual ante la Asamblea Nacional el 15 de enero del 2014, Maduro se refirió a la situación como una verdadera tormenta, catalogando la misma como catastrófica. La cifra sobre el desempeño de la economía de Venezuela indicó en ese momento que también la inflación de Venezuela
llega al 180% y se confirma como la más alta del mundo. La crisis se presenta luego de que el país suramericano viviera un extendido periodo de bonanzas económicas gracias a años de altos precios del petróleo, principalmente producto de la exportación de Venezuela. Pero entonces, ¿cómo pasó Venezuela de ser un país bonanza a la emergencia económica? Los recursos de esa deuda, adicionalmente a los ingresos de exportación de petróleo, durante el periodo de 1999 al 2014, Venezuela recibió miles de millones de dólares en ingresos adicionales por la vía del endeudamiento externo. El gobierno aprovechó en ese entonces el ciclo de los precios altos del petróleo para financiarse a bajo coste entre 1999 y 2011. Se emitieron alrededor de 54.327 millones de dólares en bonos de la República y bonos del petróleo estatal, que en este caso sería PDVSA. Parte de ese monto ya había sido cancelado para ese entonces. Según estimaciones de Ecoanalítica, como consecuencia de estas emisiones, Venezuela enfrenta compromisos hasta el 2027 por un alrededor de 92.750 millones para pago de intereses y capital. Adicionalmente a esto, Venezuela contrajo deuda con países como Rusia y China. Según cifras del Banco Internacional de Desarrollo, desde el 2007 se han realizado varios préstamos a Caracas que suman alrededor de 65.000 millones de dólares. Parte de ese dinero ya se ha pagado con el envío de cargamentos de petróleo. Los ingresos petroleros también permitieron a Venezuela aumentar sus reservas internacionales. Para eso que alcanzaron en ese momento su nivel máximo en el 2008, cuando se ubicaron en 43.127 millones de dólares. En la actualidad suman un alrededor de 15 millones de dólares. Ahora bien, una pregunta que surge en este tema es: ¿dónde está ese dinero o qué hizo Venezuela con el dinero de la bonanza? Durante el discurso en la Asamblea Nacional, el presidente Maduro afirmó que los gobiernos chavistas han construido millones de viviendas y que el número de estudiantes universitarios en el país incrementó desde 500.000 a 2 millones entre 1999 y 2015. Los fondos que el país recibió fueron destinados principalmente para programas sociales. Afirmó en ese entonces que el número de personas que recibieron pensiones o que reciben pensiones se incrementó desde 200. Buenas noches, mi nombre es Neida Frontado, de Transición Administración Turno de la Noche, sección 30332. Con relación en qué nos beneficia el Fondo de Ahorro de Intergeneraciones, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, dentro de lo que establece un fondo de ahorro intergeneracional que destina a garantizar la sostenibilidad intergeneracional de las políticas públicas de desarrollo, especialmente la inversión real reproductiva, la educación, la salud, así como promover la competitividad de las actividades productivas no petroleras. Aquí en Venezuela existe la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, efectuado durante el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías en el año 2008, el cual se planteó en el capítulo 2 un fondo de ahorro intergeneracional entre los artículos 155 y 158. El concepto intergeneracional denota las relaciones entre diferentes generaciones, refiriéndose a las relaciones entre generaciones viviendo al mismo tiempo, tanto como a las relaciones entre las generaciones de hoy y las del futuro. Es una situación en la cual la descendencia del futuro tiene derecho a una herencia adecuada que le permita un nivel de vida no menor al actual. Este concepto se sustenta en el principio de la equidad intergeneracional. En consecuencia, en respuesta al mandato constitucional establecido en el artículo 311 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que el ingreso que se genere de la riqueza del subsuelo y los minerales en general
propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. Ahora bien, después de haber visto lo que son los beneficios de ahorro de intergeneraciones, pasamos a ver los choques en los precios petroleros. En este sentido, se considera que se produce un shock cuando el precio supera, en caso de choque positivo, o cae por debajo en caso de un choque negativo en un 25% con respecto a la tendencia histórica. El choque finaliza cuando el precio retorna a un nivel del 10% que se encuentra a distancia equivalente por encima o por debajo de su tendencia. La evolución real del precio interno bruto y constatar su tendencia a largo plazo pueden identificarse los periodos en los cuales la economía pudo haber estado funcionando notablemente por encima de la capacidad, y aquellos cuando a nivel de actividad interna estuvo por debajo del producto potencial. Los precios petroleros en la determinación del crecimiento interno debe de ser estudiada en más detalles, sobre todo cuando los mecanismos a través de los cuales los choques en los precios petroleros se transmiten a un nivel de actividad económica. Lo mismo trayendo efectos a largo y corto plazo en las variaciones del petróleo sobre el desempeño macroeconómico. La evolución de los precios petroleros determina en una buena medida el desempeño macroeconómico en Venezuela. No es evidente cómo los choques en los precios se transmiten hacia las variables macroeconómicas claves y terminan afectando la actividad macro. Quienes aplican un modelo de vectores autorregresivos o integrados para dilucidar cómo las variaciones en los precios petroleros determinan el comportamiento del precio interno bruto, la inversión y las reacciones de la política fiscal en la economía petrolera venezolana. A largo plazo, tenemos que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre el precio interno bruto, la inversión y los precios petroleros, siendo estas dos últimas variables exógenas, es decir, el nivel de actividad económica a largo plazo está determinado por los choques externos en los precios petroleros y los factores que inciden sobre las decisiones de la inversión a largo plazo. Hay evidencia de una relación de equilibrio a largo plazo entre los ingresos fiscales y el nivel de consumo público, pero esta relación es determinada por el nivel de actividad económica. Las variables fiscales no parecen afectar el nivel de actividad económica a largo plazo. La volatilidad de los precios del petróleo, a pesar de dar muy elevada, no parece afectar el equilibrio del precio interno bruto a largo plazo, pero sí altera la dinámica económica a corto plazo. A corto plazo tenemos que la tasa de crecimiento económico está determinada tanto por la variación de los precios petroleros como por su volatilidad. La relación con la tasa de la variación de los precios petroleros es positiva.